chicos de YEA, ya es la hora de la entrevista y el día de hoy nos encontramos en una entrevista muy importante con el doctor Luis Ernesto Derbez Bautista. Muchas gracias por recibirnos. No, al contrario, muchas gracias por estar aquí con nosotros en la Universidad de las Américas, Puebla. Y ustedes saben que este año estamos celebrando 75 años de vida en la institución, así es que pues bienvenidos y muchas gracias por estar. Muchas gracias. Muchas gracias. Para comenzar la entrevista me gustaría preguntarle algo. Bueno, muchos jóvenes como yo tenemos la inquietud de saber cómo alguien como usted, alguien tan importante, cómo era en sus años de joven, como nosotros, en la preparatoria, todo eso. Muchos viejos como nosotros tenemos también esa pregunta, ¿ves? Y yo lo que te diría es que desde el punto de vista personal, yo fui muy inquieto en la preparatoria. Yo estudié en escuelas públicas. Tanto mi preparatoria como mi licenciatura la llevé a cabo en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Yo soy potosino. Y cuando fui estudiante de preparatoria, era un estudiante que me preocupaba de prepararme bien, de estudiar, pero también de estar muy activo en lo que fue la política desde el punto de vista universitario. Las universidades públicas en ese entonces, y supongo que ahora también, eran un hervidero de funciones en donde había mucha participación de diferentes grupos externos. Y una de las grandes preguntas para nosotros como estudiantes, como jóvenes, perdón, era hasta qué punto puedo yo ser parte del proceso político mexicano. En los años 70 era muy importante. Y yo participé mucho en política, estuve participando realmente como miembro del Consejo Universitario, como miembro del consejo de mi facultad, la Facultad de Economía posteriormente, y en la prepa muy especialmente como parte de lo que fue la lucha en ese momento entre lo que se daba en la derecha y la izquierda nacional, y parte hacía que mis estudios no los llevara tan bien como debería, lo cual enojaba mucho a mis papás. Y por el otro lado, pues éramos jóvenes que tendríamos en ese entonces, pues no sé, la edad de ustedes, andaríamos llegando a los 18 años, y por lo tanto, así como ustedes, un poco irreflexivos, un poco inconstantes, un poco irreverentes, y en gran medida eso hizo que mi preparatoria, en términos de la preparación que yo debería haber adquirido, no fuera tan sólida como debería haberlo hecho. Ahora, ¿me arrepiento? No, porque lo que me dio al mismo tiempo fue esta visión de un México distinto, esta visión de participar en política, de ser activo, de responsabilizarme de cosas que muchos otros jóvenes no parecían entender. México en los años 70, después de haber salido del problema de los grandes pleitos del 68 y demás, era un país verdaderamente convulsionado, muy parecido en cierta medida a lo que tenemos hoy, pero de una forma distinta. Y participar en política era fundamental para jóvenes como yo. Entonces, mi carrera en la prepa fue una combinación entre tratar de ser un buen estudiante, que lo logré, aunque no a los estándares que debería haber hecho, al mismo tiempo participar en política tanto estudiantil como local. Y el logro de esta combinación me permitió prepararme para lo que enfrenté en el futuro. ¿Fue accidental? Sí, yo creo que fue accidental, porque nunca pensé que posteriormente iba a estar participando en política, etcétera, a nivel nacional, pero al haber tenido esos años y ser tan intensos, me ayudó mucho para definir mi carácter, mi personalidad, lo que iba a ser en el futuro. Ahora voy a poner ejemplos de cosas que son rarísimas, pero una clase en la que yo sabía que el maestro era blandito, y por blandito me refiero a que sabíamos todos que todos íbamos a aprobar sin necesidad de ir, y ojalá eso no ocurra en la escuela de ustedes, no ocurre en esta universidad, pero sí ocurría en la prepa en esos años en San Luis Potosí, en la prepa pública. Un día me acuerdo que llegué y me dijo, entrando al salón, ya se apareció el cometa Derbez. Y cuando le pregunté por qué, se volteó y me dijo, porque usted nada más viene como los cometas cuando hay exámenes. Y era absolutamente cierto, es decir, era una clase que yo sabía que se pasaba leyendo, estudiando sin necesidad de asistir, y como me llevaba el tiempo a otras cosas a las que me estaba dedicando de política y demás, no iba a esa clase, y el maestro tenía razón. Yo era como el equivalente de un cometa, ¿no? Se aparece cada X número de años, pues yo me aparecía cada que había un examen en esa clase. Un maestro muy buena persona, a quien yo todavía aprecio en lo personal, ya murió, pero era una persona muy agradable. Pero sí, esa era un poco mi vida, ¿no? Era una vida en donde aprovechábamos todas las ventajas que nos daba la estructura académica de una institución que no corresponde
a lo que deberíamos haber tenido. Es decir, yo creo que ustedes están mejor en la prepa donde están, porque van a aprender, van a saber, van a tener disciplina, que en la que yo estuve, porque el gran riesgo para nosotros era que podías acabar no estudiando y desperdiciar tu vida. Afortunadamente no me pasó, pero podía haberme ocurrido. Claro. Bueno, muchas gracias. Y ya ahorita, como usted mencionó lo de la prepa, le quisiera preguntar qué fue lo que estudió. Yo estudié economía. Yo soy economista de licenciatura, economista de maestría, economista de doctorado, ¿sí? Y entonces la gran pregunta para mí es ¿por qué estudié economía? Y la respuesta es muy parecida, supongo, a lo que les va a pasar a ustedes, ¿sí? Un poco por influencia de mis papás, porque cuando llegué con mi papá y le dije que quería estudiar física, ¿sí? Se volteó y me dijo, ¿para qué? ¿Te vas a morir de hambre? Lo cual fue un error mayor porque, aunque ustedes no lo sepan, los físicos son los que tienen los sueldos más altos en México cuando se gradúan porque hay muy pocos. Y entonces hay una gran demanda y no hay muchos. Pero bueno, mi papá en ese entonces no entendía el concepto de física. Luego decidí que medicina podía ser interesante. Yo tenía una maestra que me quería mucho de biología, que era la directora de investigación del Hospital Central de San Luis Potosí. Pensó que yo tenía posibilidades de hacer un gran papel como médico, ¿sí? Y cometió un error. Me llevó a pasear por el hospital, me llevó a ver todas las diferentes áreas de urgencia, etcétera, ya cuando estaba yo tomando la decisión de carrera. Y al término de mi tour del Hospital Central de San Luis Potosí, yo salí convencido de que no tenía el estómago para ser médico, ¿sí? Y me llevó a la conclusión pues, definitiva entre, digamos, el empuje y presión de mi papá, como la cuestión de mi propio interés, de que economía era lo que yo quería hacer. Porque no me interesaba estudiar administración, no me interesaba estudiar contabilidad, me gustaban las ciencias sociales, pero quería algo un poco más duro que simplemente una ciencia social general. Entonces acabé estudiando economía y afortunadamente la Universidad Autónoma de San Luis Potosí trajo un grupo de economistas jóvenes de Ciudad de México para tratar de impulsar la carrera de economía. Eso nos permitió tener un grupo de maestros de muy buen nivel en su momento, que hizo que me enamorara total y completamente de mi carrera. Y de ahí en adelante no he tenido duda. A mí me gusta la economía, me gusta ser economista, la maestría y el doctorado, y prácticamente he dedicado mi vida profesional de esta naturaleza a ser economista. Entonces, eso es lo que estudié, eso es lo que me gustó, pero esas son las razones. Ahora, yo pienso que a ustedes lo que les va a pasar es que van a tener la duda durante una buena temporada, ¿sí? Ahora hay servicios de vocacional que antes no había, donde ustedes pueden tomar los exámenes y demás, aquí los tenemos en la universidad, pero al final tienen que pensar una cosa, que de todos modos, escojan lo que escojan, en este mundo moderno van a tener que reconstruirse a sí mismos, no una, como 5 o 6 veces. Es decir, no importa la carrera que estudien, finalmente no es necesariamente lo que van a estar haciendo. Este mundo moderno les va a obligar a irse reinventando sistemáticamente. Ya no existe ese concepto de que yo estudio economía, me dedico a economista y muero siendo economista. Aún yo he pasado por una evolución de por lo menos 6 cambios. Desde cambios que ustedes puedan pensar trabajando como economista, después estar en mercadotecnia, luego irme a una organización internacional y ahí empezar como economista y acabar como financiero, y finalmente la fortuna de conocer al entonces candidato Fox, hacerme amigo de él, convertirme en parte de su equipo, llegar al gobierno y estar en economía, que era un área natural para mí como secretario de Economía, y luego de pronto me pasaron a Relaciones Exteriores, ¿sí? Y entonces me tuve que convertir en diplomático en los 4 finales años de esto. Tienen que pensar eso ustedes. Hoy estoy de rector, que es una función de administración, no es una función de economista. Ustedes tienen que pensar lo mismo, y quienes nos estén viendo de sus chavos van a tener que pensar lo mismo. Esto de que agarro una carrera y eso es lo único que voy a hacer en mi vida, va a ser muy raro. Entonces, chavos, ya saben, tómenlo en cuenta y hasta tomen apuntes, muchachos, porque... Y bueno, doctor, yo tengo una duda. Bueno, tenemos una duda, los muchachos y yo. Y eso es una suerte, porque si nomás tienes una, qué suerte. Yo tengo montones. Bueno, varias. A nosotros nos gustaría saber cómo fue su experiencia laboral. Ya después de, ya saltándonos un poco de los estudios y todo este proceso, ¿cómo fue su experiencia laboral?
Muy positiva, muy afortunado. Y eso es algo que ustedes tienen que pensar en este momento, que México ha cambiado mucho. Hoy estamos encontrando un país en donde va a haber mucha complicación para el empleo. En general, lo que estamos viendo hoy en nuestro país es una situación difícil de generación de empleos, aunque el gobierno diga lo contrario, no es cierto, tenemos una gran dificultad. Cuando ustedes terminen su carrera, en verdad ahora sí es muy importante el que escojan bien las instituciones, esta donde están en este momento, que les da una enseñanza de calidad, y después que sigan en una institución con enseñanza de calidad. Porque lo que está pasando es que el círculo de profesionales que obtienen empleo terminando su licenciatura en México se está achicando y se está concentrando mucho en las universidades de referencia, o sea, los egresados de universidades de referencia positiva. Ustedes tienen una gran ventaja al estar estudiando donde están estudiando, ¿ok? Porque eso les está dando una preparación que no van a conseguir muchos otros jóvenes. Aprovechenla, y eso es lo primero que le digo a sus compañeros, aprovechenla. Pero una vez habiendo dicho eso, tienen que escoger bien su universidad. Mi experiencia profesional fue positiva porque cuando termino había demanda para mucha gente y por lo tanto yo terminé obteniendo un empleo muy rápidamente en una empresa que procesaba desechos animales para alimento. Eso es interesante, ¿no? Entonces la pregunta es, ¿qué hace un economista ahí? No trabajé de economista, me contrataron y como por alguna razón le caí bien a la persona, pues en ese entonces eres un joven de 22, 23 años, la verdad es que no tiene ninguna experiencia, pero le caí muy bien a la persona con la que era dueño de esta empresa, me contrata y me dice, te voy a poner a que seas el que compra los desechos que necesitamos. Y cuando hablamos de desechos son de veras, ¿ok? Era piel, dientes, huesos, sangre de todos los animales, porque lo que hacían era reprocesaban eso y lo convertían en harina que servía como alimento para ganado y para alimento para gallinas, ¿sí? Entonces, lo que hizo él fue que me contrató para que yo fuera el que organizara toda la estructura de adquisición y compra y que permitiera tener un sistema. Mis conocimientos de universidad me permitieron poder dar esa respuesta, ayudarlo. Y esto es muy importante para todos, para ustedes y para los que nos estén viendo. Si nos ponemos nuestros moños en el primer empleo y salimos con que yo quiero que me den oficina y secretaria y no sé cuánto, no van a conseguir empleo, a menos que lo pongan ustedes mismos. Pero aquí lo que yo aprendí es, yo tengo que trabajar y hacer lo que sea necesario. Y organicé este proceso de compra. A través de ello me fui desarrollando profesionalmente y al cabo de 5 años trabajando en esta empresa, decidí que era el momento de ir a hacer mis estudios de posgrado. A partir de ahí me fui a hacer mis estudios de posgrado a Estados Unidos. Estuve 5 años en Estados Unidos en mis estudios de posgrado y cuando regresé de Estados Unidos a México, regresé a dar clases a una institución que se llama el Tecnológico Monterrey, ¿sí? Que no se lo recomiendo, no, pero desde el punto de vista de la institución, nosotros en el TEC de Monterrey me abrieron la puerta para que yo pudiera, con mi nuevo doctorado, ser profesor en la Facultad de Economía. Y regresé a la Facultad de Economía. Yo había sacado un doctorado muy raro porque había sacado doctorado en cuestiones ambientales. En ese entonces, hace 30 y tantos años, esto del medio ambiente no era lo que ustedes conocen hoy. Por lo tanto, me fui reciclando y saliéndome de ser una persona especializada en medio ambiente a una persona especializada en actividades financieras. Esa es otra transformación que me ocurre mientras estoy en el Tecnológico Monterrey. Y en esa transformación fui entendiendo que lo más importante era aprovechar los conocimientos que uno tiene, la experiencia que va adquiriendo y adaptarse a la petición del mercado de trabajo. Lo más importante para todos ustedes va a ser el concepto de cómo me adapto para poder responder a las necesidades del mercado. Si trato de que el mercado se adapte a mí, me voy a quedar sin empleo. Si yo me adapto a lo que quiere el mercado y voy entendiendo cuáles son sus necesidades, voy usando mi experiencia, mi capacidad para ese proceso de adaptación, el mercado me va a contratar. Y entonces lo que me pasó a mí fue que fui evolucionando y de pronto me vine aquí a Puebla porque fui vicerrector de la universidad en ese momento y finalmente el Banco Mundial me contrata como economista para manejar lo que ellos le llaman el escritorio, así le llaman ahí, el escritorio de Chile. Entonces yo era el economista de país para Chile y estuve trabajando en el Banco Mundial 15 años, pero esos 15 años son además una evolución también total, porque
De ser economista pasé a ser financiero, pasé a una serie de actividades que me transformaron completamente también en lo profesional. Hasta que me alcanzó, no sé si la fortuna o la desgracia, y me tocó regresar a México en un acto de convicción real de algo que es fundamental, que fue en ese entonces el candidato Fox, desconocido completamente de todos, y yo pegando un brinco al vacío y diciendo, creo en esta persona, me vengo de regreso a México, dejé todo lo que tenía en Estados Unidos, esa fue la gran sorpresa de mi esposa, ¿sí? Pero esa es otra discusión. ¿Sí? Y cuando llegamos acá, tuvimos que hacer todo con él, porque la verdad es que él no era nadie conocido, nadie que la gente pensaba que podía ganar. Tuvimos la buena suerte que ganó, y a partir de ahí, pues bueno, está la otra proyección. ¿Qué quiero decir con esto? Tu carrera profesional puede tener muchas vertientes. Tienes que entender que hay tres cosas que son fundamentales. Uno, saber adaptarse. Si no saben adaptar, van a tener problemas. ¿Okay? Segundo, no sean presumidos. ¿Okay? Sean humildes en el sentido estricto de que en ocasiones vas a estar arriba y en ocasiones vas a estar abajo. Y si no entendemos eso de que nuestra vida está compuesta de alzas y bajas, podemos cometer el error de creer que siempre vamos a estar en lo alto. No, vas a estar en lo alto algún día y en lo bajo el otro día, y no importa, mientras sea un trabajo digno, mientras te permita mantener bien a tu familia, mientras no estés robando y haciendo cosas que no deben hacer, en ese momento vas a estar haciendo una cosa que vale la pena. Y lo tercero, sí existe un poquito esto del azar, de la suerte. Porque una vez me preguntó alguien, ¿qué tienes tú para ser secretario de Economía que no tenga yo? Y le dije, pues mira, la única diferencia es que yo estuve en el lugar correcto en el momento correcto, porque yo me animé a apoyar a una persona que nadie más estaba apoyando, y esta persona resultó ser el presidente de México, y eso es lo que hizo la diferencia entre que tú fueras secretario de Economía o que lo sea yo, porque yo estaba con él. Entonces también eso hay que aceptarlo, que en ocasiones podemos ser tan competentes como otros, pero hay otros elementos que por razones de azar nos corresponde. En mi vida profesional todo esto ha estado, y eso es lo que me ha permitido ser una persona que no se preocupa más que tengo un trabajo digno, vamos a hacerlo bien, y eso es fundamental. Haz bien tu trabajo y aprende a adaptarte a las circunstancias. ¿Okay? Sí, claro. Muchas gracias. Acuérdense, chavos, ya todo lo que está diciendo es muy importante. No se olviden de tomar nota, como ya dijo Diego, bla, bla, bla. Y ahora me gustaría preguntarle ¿cómo llegó a la Universidad de las Américas Puebla? Bueno, esa es otra de estas preguntas al azar, ¿no? Termina el sexenio del presidente Fox, terminamos los que estábamos con él, y yo empecé a continuar una carrera política a nivel, digamos, ya personal. Y en un momento dado estaba yo miembro del consejo del Partido de Acción Nacional que yo pertenezco. Estábamos discutiendo opciones, como en este momento se están discutiendo quién va a ser candidato a diputaciones y demás. Y en aquella discusión de las diputaciones, y si yo ya me metía por la carrera, digamos, política completa, alguien, amigo mío y amigo de los señores Jenkins, me dice, oye, hay una oportunidad que a lo mejor te interesa por tu experiencia previa, tanto en el Tecnológico Monterrey como en la Universidad de las Américas académica, también estuve en algunas universidades americanas, ¿te interesaría considerar la posibilidad de ser rector de la Universidad de las Américas? Bueno, y mi respuesta fue sí, nada más que en este momento de mi vida sí es una decisión de vida. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Cuando ustedes tienen 23 años todo parece decisiones de vida, ¿sí? Cuando tienen 18 más todavía. Pero en realidad, si se ponen a pensar cuánto van a vivir ustedes, bueno, y por lo menos eso espero, porque si no quiere decir que no lo van a alcanzar, ¿sí? Si ustedes tienen en este momento 17, 18 años, su esperanza de vida son 70 años más, ¿sí? Así es que olvídense, todavía les queda muchísima cuerda, no se preocupen por eso. Claro, todos los años les parecen importantes a ustedes y como que se acaba y que si no tomo esta decisión se me acaba el mundo, no es cierto, tienen 70 años para eso. Pero si estás en los 50 o 60, ¿sí? Que es mi caso, ya sabes que esta decisión es, si me meto en la política es porque me voy a meter a fondo en ella, si me salgo de la política y me meto a esto, es a lo que me voy a dedicar. Por eso el comentario que le hice yo a la gente fue, mira, a mi edad es una decisión de vida, porque si yo le pongo 10 años a la universidad, prácticamente cuando termine voy a tener una edad, 70 años, que ya no va a ser
factible que yo pueda hacer otras cosas, ¿ok? Por lo tanto, es una decisión de vida y quiero platicar entonces con la gente a ver qué es lo que me quieren ofrecer. Así surgió la oportunidad, la discusión con los señores Jenkins, que eran los dueños, digamos, del patronato que apoya a la institución, fue en esa base. Y mi pregunta para ellos es, o fue, ¿ustedes quieren construir en verdad una universidad que sea la mejor de América Latina? Le entro. Y si no, no le entro y no hay problema. Me dedico a la política y ahorita andaría chapulín como todos, ¿sí? Pero, ¿qué es lo que prefieren? Y ellos de manera muy abierta me dijeron, tenemos una situación muy complicada en la institución, necesitamos una persona que tenga estas características como las que aparentemente tienes tú, si nos podemos entender, y nos entendimos. Y a partir de ahí no he tenido la menor duda, esta es una institución que se requiere en México, necesitamos una universidad de muy alta calidad, que mande estándares muy claros a nivel mundial, y la meta que nos hemos propuesto es que esta sea la mejor universidad privada de América Latina. Si podemos que sea la mejor universidad, lo vamos a hacer, pero privada por lo menos sí. Y eso me está permitiendo volcar todo mi entusiasmo, todo mi interés, yo diría, a algo que México necesita y que el mundo necesita. Una institución de alta calidad académica en donde jóvenes como ustedes puedan verdaderamente salir bien formados como ciudadanos. Y esto es muy importante. México necesita ciudadanos. México necesita jóvenes como ustedes que entiendan su responsabilidad a prepararse muy bien y a responder muy bien a las necesidades de la sociedad mexicana. Eso también me gusta mucho de lo que les enseñan a ustedes, ¿okay? Que los están enseñando a ser responsables con valores. Esta es una institución que ojalá y pudiera tener a muchos de ustedes acá, porque para nosotros es fundamental. Jóvenes como ustedes que traen valores para que aquí se acaben de consolidar y puedan salir con este concepto de ciudadanos responsables. Y no se preocupen, hay becas, ¿ok? Entonces el punto, esta es propaganda, ni modo. Pero para mí sí es fundamental, porque ustedes están recibiendo eso. Así fue como llegué acá, así fue como lo estoy empujando. Y la verdad es que ahora estoy encantado. Nuestros periodos aquí son de 5 años, me acaban de dar una renovación, digamos, de 5 años. Y una vez que termine eso le pensaré si de veras me quiero quedar o no 5 más. La gente te va a decir que sí, porque todos tus cuates, como son tus cuates y están contigo, quieren que sigas. Pero uno también tiene que tomarse pausas en el camino y decir, ¿tiene sentido todavía que yo siga o no? Porque a lo mejor 10 años es mucho tiempo ya como rector de una institución y conviene que esta pueda seguir en otra línea, ¿no? Pero de momento estoy en mi segundo periodo, estoy muy contento. Los señores Jenkins han cumplido todo lo que me prometieron en cuanto a libertad, en cuanto a apoyo económico y financiero, y eso nos está permitiendo crear la mejor institución. En este momento yo creo que ya estamos como la mejor institución de educación superior privada de México, y vamos en la ruta de que tenemos que ser la mejor de América Latina. Ese es mi objetivo, ese es en este momento lo que estoy dedicando, ¿no? Ay, la verdad es que la universidad está muy bonita y a mí me encanta mucho los campos y bueno, todavía me falta para llegar a estudiar y todo eso. No mucho, un año que vuela. Pero ya, por última pregunta, algo que le quiera decir a los jóvenes que nos están viendo, así como para animarlos a, no sé, a que le sigan echando ganas a la escuela y todo esto. Lo primero que tiene que ver con claridad es lo que acabamos de platicar. Tienen que enseñar a ser adaptables. Tienen que entender eso. Y eso quiere decir, hoy pienso que voy a ser médico, pero mañana a lo mejor saqué medicina y estoy trabajando en el gobierno y no hay nada malo de eso. Entonces, échenle ganas a prepararse muy bien, porque la preparación del bachillerato, la prepa que están ustedes haciendo, combinada con una muy buena preparación de universidad, les permite arrancar la vida con los elementos para iniciar una vida de 60 años, de veras, ustedes no se han dado cuenta. Una vez que terminen la licenciatura todavía les quedan 60 años de vida por delante y se los deseo, porque si no quiere decir que se mueren jóvenes y eso no lo queremos. No. Pero una vez que tengamos esa visión, el hecho de que yo salga de algo es, entiendan sus valores, entiendan su responsabilidad. Solo 1 de cada 100 mexicanos termina la carrera profesional, solo 1 de cada 100. Esos son ustedes si se preparan y van a tener que cumplir con esa responsabilidad. Y adáptense, prepárense para el cambio y sobre todo para decir, un día puedo estar arriba, un día puedo estar abajo, pero lo importante es hacer bien mi trabajo. Háganlo bien. Muchas gracias. Muchas gracias.
nuevo le agradecemos por recibirnos aquí en la universidad. Y bueno, para despedirnos tenemos una pequeña dinámica. Nosotros vamos a decir ya, y usted, si nos hace el favor, de decir ya es la hora. ¿Ok? Va. 1, 2, 3. ¡Yeah! Ya es la hora. Muchas gracias, doctor.